vamos a hablar hoy acerca de lo que también el presidente de la República hoy por la mañana hablaba acerca de la inflación. Pero para ello ya está con nosotros por fin Hugo Páez y nos va a hablar qué es lo que nos ha dicho el presidente y cómo está la inflación justamente en el país en estos días, este día. No, bueno, ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor y una disculpa, porque en realidad este enredo, pues bueno, fue a causa de esto, ¿no? Bueno, el presidente hoy en la conferencia de Palacio Nacional, de acuerdo a los datos inflacionarios en México y también el alza de tasas de interés del Banco de México, bueno, pues habla sobre todo de bueno, esta alza de precios que hemos visto, nosotros cómo está el pollo, cómo está el huevo y lo demás, pero dice el presidente con estas palabras: la inflación en México es preocupante, pero no es para alarmarse. No sé qué trató de decir con es preocupante, pero no es para alarmarse. En este sentido, estamos viendo cómo también hay que reconocerlo, la inversión extranjera directa pues ha sido más de 35,000 millones de dólares en el 2022. Sin embargo, bueno, estamos viendo aun cuando la inversión extranjera directa sí ayuda, por supuesto, a la economía en México, como las empresas pequeñas, medianas y micro realmente no fueron apoyadas. Y aquí estamos hablando del 72% de los empleos. Pero bueno, hablar de la inflación es hablar de los últimos, prácticamente el último año, de escalar a niveles, ya llegamos arriba del 8%, hoy estamos en 7,91%. Y las tasas de interés al 11%, y yo creo que esto lo que refleja, y además la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que refleja en realidad es una gran preocupación, porque como todos sabemos, se ha apostado mucho a la estabilidad del peso frente al dólar, nada más que pues la historia nos ha enseñado que alguna alza del dólar nunca avisa. Nosotros hemos visto que siempre las monedas nos agarran a todos por sorpresa y esperemos que esta crisis, que no nada más es obviamente de México, ni nada, no nada más estamos hablando también de Estados Unidos o la parte norte, estamos hablando a nivel mundial, pueda en algún momento dar este salto. Yo creo que el presidente también con esta subsidio el costo extra del petróleo que se le dio al precio de la gasolina, pues se trató de atenuar algo, sobre todo para paliar una posible crisis pronta en la economía, que a raíz de que subiera la gasolina, subieran también otros productos, sobre todo los básicos, pero hasta ahí ya llegamos. Entonces, este tipo de cosas se están agotando. Y yo creo que en este sentido, no sé qué les parezca esta frase de no es preocupante, es preocupante, pero no es alarmante la inflación. Pues vaya, desde el punto de vista de los datos duros, estamos viendo que la parte social empresarial de México, que son las pymes, estamos hablando más del 50% de las empresas, que son el 72% del trabajo, realmente está totalmente abandonada. No sé qué nos depara el futuro, pero sí esta frase me parece preocupante, Bernardino. Sí, sin duda, Hugo. Mónica. Bueno, yo aquí creo que la frase retórica es bastante desafortunada, porque decir que es preocupante pero no alarmante cuando no hay derrama económica, o sea, la macroeconomía parece funcionar relativamente bien, pero la micro, la de todos los días, la de ir al súper, ir al mercado, esto no está funcionando. Hay un claro déficit pues lógico, del gasto familiar, pues hay un déficit importante. Ahora, a mí hay dos temas que me preocupan mucho. Uno, el primero es la fortaleza artificial del peso, que puede caer en cualquier momento, y por el otro lado, que el presidente López Obrador diga que quisiera que el Banco de México se ocupara no solamente de la inflación, sino también del crecimiento económico. ¿En qué cabeza cabe? Porque se supone que el Ejecutivo, como parte de una política de Estado, y que el artículo 26 tiene la rectoría del Estado sobre la economía, pues no está ejerciendo su función y se la quiere endosar a un organismo autónomo del Estado. O sea, ¿cómo? Esa parte no la entendí. Así es, Mónica. Hacia adelante, Juan. Mira, si no hay crecimiento económico real, si no hay inversión, si no hay un incremento en los salarios que realmente se note en los bolsillos de las personas, vamos viendo como, por ejemplo, el costo del huevo
que es la proteína más barata que puede consumir una persona, se vuelve de pronto inaccesible para la enorme mayoría de las familias mexicanas. El tema de la vivienda, en el momento en que los insumos suben de la forma que están subiendo, ya comentábamos, si bien la inflación anda en el 7.9, la inflación en la industria de la construcción rebasa el 15. ¿Cómo se puede hacer vivienda asequible para las familias de menores ingresos? ¿Qué está pasando? Las gentes de menores ingresos ahora buscan rentar en condiciones que no son las más adecuadas en términos de calidad de vida. Es un fenómeno verdaderamente preocupante y las declaraciones del presidente aún más. Sí, Juan, adelante, Hugo. Bueno, y yo creo que aquí también hay que tomar en cuenta cómo anteriormente nos quejaban mucho que la política económica, sobre todo de los 90s al 2008, cuando ya fue el crack económico a nivel mundial, que para todo le llamaban a los economistas y a los financieros, aun cuando la política económica se dictaba desde Los Pinos en ese momento, pero ahora hemos visto cómo la política económica se dicta desde Palacio Nacional y vimos cómo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, fue prácticamente borrada. Pero como también ahora Raquel Buenrostro, cuando se pensaba que era un crack en este tema, Raquel Buenrostro, pues está también prácticamente borrada. Y lo que dice Mónica es muy cierto, como el presidente voltea al Banco de México y dice, yo quisiera que no nada más fueran este tipo de normas las que pone, sino que también ayudaran a la productividad económica. No, bueno, esa es tarea totalmente del Ejecutivo. Y el Ejecutivo lo representa a él, pero también el hecho de que se utilice en grandes cantidades de dinero a proyectos muy, muy dudosos, como lo vimos en el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, la refinería Dos Bocas y se abandona la gran estructura de generación de empresas a nivel más que nada doméstico, donde se genera el trabajo, que es las pequeñas, medianas y pequeñas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, prácticamente abandonado, y creo que realmente la visión de política económica desde Palacio Nacional está totalmente equivocada. Así es. Sí, justo es eso, Hugo, ¿no? Creo que es importante, bueno, anteriormente, como tú lo comentabas con Tatiana Cloutier, que era la secretaria de Economía, ahora bien lo habías dicho, también con Raquel Buenrostro, pues hoy actualmente como secretaria de Economía, pues creo que todo esto, institucionalmente, la economía, la inflación, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, etcétera, pues son como palabras que están ahí arriba a un nivel muy alto. Lo que yo quiero preguntarles a todos ustedes es que en realidad nosotros cuando vas al mercado y te encuentras, como dice Juan, con el huevo que está a 60 pesos o arriba de 50 pesos, el kilo de carne de 130, 150 o 200 pesos, pues ¿qué entiendo? ¿Qué debo de entender con todas estas palabras tan grandes que hablan las instituciones en esa parte? ¿En qué me benefician a mí cuando yo tengo un salario mínimo, que tengo que pagar renta, que tengo que pagar el camión, que tengo que pagar el metro, que tengo que pagar la alimentación de mis hijos? Es decir, ¿de qué me sirve todo esto? Y les pregunto a los tres, no sé, ¿cómo lo ven? Sí, Mónica. Aquí hay un tema muy importante y es el que el presidente, cuando no tiene logros, trata de endosarle la factura a cualquier otro organismo. Eso es lo grave. Finalmente, las secretarías del despacho son eso, son entes que no tienen una personalidad jurídica propia ni recursos propios. Entonces, no es que el secretario de Economía, pues haga todo. Tiene que ser una labor de conjunto y el presidente no está propiciando esta parte. La labor de conjunto de una Secretaría de Hacienda con una Secretaría de Economía, con otros organismos como el Banco de México, que realmente se tienen que sentar y a ver qué van a hacer de política económica en este país. Así es, Juan. Mira, al final del día la inflación es el impuesto más caro que le puedes imponer a las familias mexicanas o a las familias de cualquier parte del mundo. Y ese impuesto, desgraciadamente, no beneficia a nadie porque simplemente el encarecimiento es producto de una fallida política económica, como señala Mónica, y todo el mundo tiene que pagar por ello. Ya lo vivimos hace 30 años y las soluciones no fueron fáciles. Al país le costó mucho trabajo recuperarse
de procesos inflacionarios que incluso llevaron a quitarle ceros a la moneda. Sí, efectivamente, un gran problema. Y Hugo, tienes un minuto para darle una solución a todo este tema de la inflación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Danos tu consejo. Hablando de pasarle la factura a otros, yo creo que la verdadera tragedia está en las mesas de las familias mexicanas, está en el bolsillo de los mexicanos y también a la hora de pagar colegiaturas y útiles escolares. Realmente el discurso puede ir en otro sentido, la narrativa puede ser ideologizada, puede ser grandilocuente. La verdad es que también hay cada vez más pobres y esto no está funcionando. Difícilmente, esperemos que pronto se solucione, pero en fin.